vamos a comenzar la última unidad de este ciclo orientado 2, la unidad número 5, que se refiere a un temazo. Vamos a tomarlo con mucha paciencia, con mucha responsabilidad. Ustedes relájense y estén muy atentos. El tema es límites como tema general, es la introducción al cálculo infinitesimal, va a ser su primer contacto con lo que yo llamo la puerta de entradas de la matemática en serio, de la matemática académica, la universitaria. Espero que les sirva de utilidad, no solo para probar el ciclo de las mates, sino también cuando tengan que hacer en el CBC alguna cuestión referida a estos temas, si siguen algo que tenga que ver con las llamadas mates. Bien, lápiz, papel, calculadora, buenas ganas y vamos a comenzar. Vamos a las diapositivas, por favor. Ahí tenemos ciclo orientado 2, unidad número 5, límites. Caramba, parece que hubo una intromisión. A ver cómo sigue esto. Bueno, no quisiera que ustedes se agarren la cabeza durante y después de esta clase. Esta es, si ustedes me permiten, un chascarrillo de este profe que sabe y que estuvo alguna vez tomándose la cabeza como este muchachito. Comencemos. Isaac Newton, 1642-1727, uno de los príncipes de la matemática. Alta cabeza, diríamos acá en la ciudad de Buenos Aires. Un genio. Alguien que van a encontrar cada vez que estudien, y ya encontraron, por ejemplo, si ya cursaron, supongo que a esta altura sí, las físicas, se encontraron con las leyes de Newton. Los aportes incalculables de este caballero que vivió su tiempo razonable, cuyo mérito más grande es de la física, su aporte, y ahí tenemos la descomposición de la luz, esto lo descubrió él, y por qué está en esta unidad, porque fue él que inventó, descubrió, desarrolló el cálculo infinitesimal. Tuvo necesidad de crear este cálculo para poder proseguir sus estudios y sus análisis y sus creaciones de la física. Así que, y sigo con en este terreno, sigo con mi intención de mostrar que las matemáticas, la física y la química, no las dejemos afuera, son ciencias humanas también, humanísticas. Es una pequeña batalla personal que estoy dando. A ver, ¿cómo sigue esto, profe? Muy linda la historia de Newton. Por supuesto, googlean si quieren más datos y se van a enterar la vida de un verdadero notable. ¿Qué intenciones tenemos en esta clase? Trabajaremos con aproximaciones intuitivas al concepto del límite, que nos permitirán aplicar algunas de sus propiedades en la profundización del estudio de funciones. Ya funciones las hemos visto, las hemos desarrollado en los ciclos anteriores, pero debemos profundizarlas, pero ahora sí con esta nueva herramienta, muy seria por cierto, que es el concepto de límite. Veamos. La idea de límite aparece intuitivamente en muchas situaciones. En geometría elemental se define la longitud de la circunferencia como el límite al que tiende una sucesión de perímetros o de áreas de polígonos inscriptos en ella, cuando la longitud de cada lado tiende a cero.
Como les he dicho ya en repetidas oportunidades y en los distintos ciclos, cada vez que enfrentamos un texto coloquial y lo leemos por vez primera, entonces aparecen una cantidad de dudas, ciertas incertidumbres. Vamos a ir aclarando. Ahí tenemos, para que nos ayuden, un desarrollo de polígonos. Tres lados iguales, triángulo equilátero, cuadrado. Obsérvese, y acá tenemos el octógono, ¿no? Acá debería decir octógono, pero no hubo manera de corregirlo. Dice, cuando la longitud de cada lado tiende a cero. Podría haber dicho tranquilamente, y sin perder exactitud ni veracidad, cuando el número de lados se hace cada vez más grande y tiende a infinito. Lo que pasa es que ustedes todavía la idea de infinito no la tienen, aunque tengan una intuición, muestra algunas ideas al respecto, pero este tema de infinito lo vamos a desarrollar específicamente en esta clase. Así que, bueno, tenemos variantes acá. Nótese desde el punto de vista visual, simplemente como observación, un chico de 12 años, si le hacemos una pregunta, le hacemos la pregunta adecuada, va a poder responder. A medida que aumenta el número de lados de la figura, esta figura tiende a cubrir mayor espacio dentro de la circunferencia, dentro del círculo. ¿Sí? Fíjense el espacio que cubre el triángulo acá, acá el cuadrilátero o el cuadrado, el pentágono, etc. El octógono. Imagínense el icoságono, 20 lados. Va a cubrir. Lo que dice esta definición, esta que acabamos de leer y que yo estoy marcando ahora con el cursor, lo que está diciendo es que cada vez, y lo digo de otra manera para que terminen de entenderlo, conceptualizarlo, por lo menos en una primera intención, lo que estamos diciendo es que por más que el número de lados aumente, inclusive vertiginosamente, esta figura va a tratar de, y lo logra por supuesto, tapar la mayor cantidad del círculo posible, pero nunca va a poder llegar a ser igual a la circunferencia. La circunferencia en este caso contiene a todas estas figuras, aunque este polígono tenga 1.000.000 de lados. Y que, como dice acá, cuando la longitud de cada lado tiende a cero. ¿Qué quiere decir tiende? Acá está resaltado con un color más firme. Es acercarse todo lo que yo quiera, luego lo vamos a retomar esto. Es acercarse todo lo que yo quiera a cero, pero nunca llegar a él. Nunca llegar a él. Así que acá tenemos una primera idea, una secuencia que nos está dando la idea del concepto de límite. Veamos otras cuestiones. Vamos a repasar física, que yo sé que ustedes aman y que los profesores son excelentes. En física, para definir la velocidad instantánea, concepto más que importante para esa disciplina, se recurre al límite de la velocidad media cuando el intervalo de tiempo considerado se hace cada vez menor, es decir, tiende a cero, se hace cada vez menor. Y acá tenemos la definición de velocidad media, es la diferencia de los espacios dividida la diferencia de los tiempos. Sabemos, porque ya pasamos física, que la letra delta griega mayúscula es variación de, entonces tenemos la variación del tiempo, la variación, perdón, del espacio, de la longitud, dividido la variación del tiempo. O sea, esto es gráficamente lo que pasa, y la velocidad instantánea es el concepto, siempre que hablemos de movimiento rectilíneo, el límite cuando x tiende a cero de delta x y delta t. ¿Sí? Diferencia de x, diferencial, bueno, de x. Esto es para que tengan ustedes una idea. Aquí lo que tiende a cero es justamente t, no x. Pero bueno, está tomado de internet y yo me anoté que tenía que hacer esta aclaración.
Esto es cuando t tiende a 0. El intervalo de tiempo considerado se hace cada vez menor. Acá, anótenlo, escriban, acá va una t. Lo vi anoche repasando esto y dije, me voy a acordar de hacer esta observación. Continuemos. Límite de una función en un punto. Acá lo tenemos. Todavía no sabemos nada de él, pero por lo menos sabemos simbólicamente cómo se escribe. Límite de una función cualquiera. Ya saben. No se puede permitir el derecho ni de olvidarse. Toda f de x, toda función la llamamos f de x. Después vemos qué tipo de función se trata. Entonces tenemos el límite de esta función cuando x, es decir, la variable en función de la cual está dada esta expresión, tiende a un valor determinado, a un número real, a un valor previamente establecido. Esta es la presentación en sociedad de la escritura, la notación del concepto de límite. Y este es un tema más general. Funciones de variable real. A ver, ¿qué querrá decir variable real? La variable es la x, es la variable independiente en toda función. Siempre en quinto año, en el último nivel, estamos repasando lo visto en clases anteriores del ciclo y también en los ciclos anteriores. Y evidentemente, real se refiere no a la realeza, tan de moda todavía en Europa, sino al conjunto de números reales. Es decir, que la anterior que habíamos visto en la diapositiva anterior, esta A que hemos visto, es, y había sido dicho, un número real. Visualización de los parámetros utilizados en la definición del límite. Profe, la palabra parámetros tendría que haber estado destacada también. Ustedes subrayen. Una palabrita nueva para ustedes, o no tan nueva, pero bueno, por lo menos novedosa. Prepararse porque viene un texto. 10 segundos para tomar aire. Respirar profundo, relajarse y concentrarse al mismo tiempo. Si la función f tiene límite en un punto L, luego vamos a ver el gráfico, podemos decir de manera informal que la función f tiende hacia el límite L cerca de C, si se puede hacer que f de x esté tan cerca como queramos de L, haciendo que x esté suficientemente cerca de C. Y ahí tenemos, a ver, vamos a repasar lo que dijimos antes, aquí en el gráfico. Tenemos una función cualquiera marcada por esta línea roja y tenemos en las abscisas del punto C, que sería el dominio, forma parte del dominio de esta función que no conocemos, una expresión general de función, que tiene como imagen al punto L mayúscula, lo escribo con mayúscula para diferenciarlo de esto y que la explicación sea más conveniente. Lo que dice el texto anterior es que si logramos que esta distancia delta se haga muy pequeña, es decir, que acá va a aparecer una palabra dentro de un rato, la introduzco por primera vez, el entorno de C, el entorno de C sea muy pequeño, que estas dos líneas estén muy cerca de C, casi tocándola, pero sin llegar a tocarlas, entonces va a existir este límite si estos épsilon también son
muy próximos a L. Es decir, tan pequeños que esto como se achicaría alrededor de L. Me dio mucho resultado cuando daba las clases presenciales y no estaba jubilado. En los quintos años sucesivos que he tenido durante muchos años, decir, miren esto como un videojuego, donde acá está el blanco y en la pantalla se refleja esos impactos alrededor de esto. ¿Sí? Entonces, si yo disparo flechas, flechitas, disparos, en la forma que ustedes quieran, cañonazos, carozos de aceituna, lo que sea, si esos impactos dan muy cerca, tiramos muy cerca, alrededor de C, entonces la pantalla nos va a mostrar que esos impactos, los disparos vienen acá, los impactos van a estar alrededor de L. Se van a reflejar. Si yo le pego muy cerquita de C, acá, entonces el impacto se va a ver por acá. Si en una función esto se da, entonces decimos que el límite de esta función, cuando x tiende a C, es L. ¿Qué dice ahí? Me dice, en el primer ejemplo, estoy acá, que el límite de 3x más 2, cuando x tiende a 5, ¿a qué es igual? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Reemplazar a x por 5, porque x tiende a 5. Entonces me voy al límite, hago que x valga 5. Y tengo 3 por 5 más 2. Ya está. 17 es el límite de 3x más 2 cuando x tiende a 5. ¿Tan fácil es, profesor? Así de sencillo es. Así de sencillo es. Pero van a venir cosas más difíciles, situaciones más difíciles, ¿no, profe? Y seguro, ustedes saben que la matemática siempre da para un poco más. Por ejemplo, el ejemplo de abajo. A las pruebas me remito. Es lo mismo, nada más que la función es cuadrática. Es un tanto más compleja que 3x más 2. Pero a esta altura de sus vidas y de su preparación matemática, esto no asusta a ninguno de ustedes. Podrá asustar de afuera, al vecino. ¿Qué cosas difíciles está estudiando Juan Carlos? Supongo que hay un Juan Carlos entre ustedes. Pero acá tenemos x cuadrado más 5x menos 7. Función cuadrática, parábola. ¿Recuerdan? Todo bien. Con x tendiendo a menos 2. Hago las cuentas, 2 al cuadrado 4, 4 menos 10, porque 5 por menos 2 es menos 10, menos 7, que era es el término independiente. En matemáticas siempre se habla en presente. Y la cuenta esta da menos 13. No la hago porque no quiero insultar vuestra inteligencia. Bien, y si hay otra función acá, y es lo mismo. Y si x en lugar de tender a 5 y en este en lugar a menos 2, tiende a 10 o tiende a menos un medio, ¿qué pasa? Se reemplaza y se efectúan las operaciones. Ningún misterio. Qué hermoso. ¿Qué será? Así es. Habíamos dicho que íbamos a tratar la noción de infinito y aplicada al nada más y nada menos que al concepto de límite. Bien. Una idea, a ver, ¿cómo le explicaba yo a mis alumnos de quinto, sexto, séptimo grados cuando era maestro y tan joven la idea de infinito? ¿Qué es infinito, maestro? Y yo les decía, piensen en un número pero muy grande. Siempre existe la posibilidad de sumarle uno. Y ese número que se obtenga
va a ser mayor que la anterior. ¿Y esto se termina alguna vez? Nunca. Siempre hay posibilidades de uno más. Por más grande que pensemos el número. Esta es la idea de infinito por ahora. Siempre hay uno más. Siempre es posible uno más. Por ahora retenemos este concepto de infinito. ¿Qué pasará a continuación? ¿Qué suspenso, profe? A continuación, ¿qué vendrá? A continuación veremos algunas situaciones en las cuales la variable x tiende a un valor real, pero el límite se nos escapa de los conocidos hasta ahora. Y algunos de ustedes estarán diciendo, ya sabía. Venía todo clarito, todo bien, el profesor está distendido, amable, tranquilo, nos quiere convencer de que esto es fácil, y resulta que ahora empezamos con esto que dice acá. El límite se nos escapa de lo conocido hasta ahora. Así que otros 7 segundos para respirar profundo, algún ejercicio de yoga que ustedes conozcan, y nos sumergimos en el tema. Qué lindo. Y aparte de lindo, ¿qué nos dice? Evidentemente es una función. Vimos en la clase anterior, o en la clase 3, que esto da idea de que la función es una hipérbola, ¿verdad? Una hipérbola. Entonces, la hipérbola tiene 2 ramas. ¿Cuál es el dominio de esta función? Y aparentemente todos los números reales. ¿Y cuál es el codominio? Y todos los números reales. Sin embargo, ¿qué pasa cuando en esta función, que evidentemente es hiperbólica, x tiende o se acerca a 0? Esto es un concepto que vamos a profundizar dentro de un ratito. Si nos acercamos por la derecha, y no podemos hacer la flechita como el gráfico anterior. No termina nunca. Porque, a ver en voz alta todos juntos, ¿por qué? Porque es el eje Y, en el caso de esta curva, tiene todo que ver con el concepto de asíntota. Hay una conducta asintótica de la curva. Entonces no está definida X. ¿Y qué pasa si me aproximo por la izquierda? Pasa lo mismo, pero para el otro lado. Así que como esta va como para más infinito, esta va para menos infinito. Esta función no está definida en el punto x igual a 0. No está definida en el punto x igual a 0. Por lo cual, el concepto de límite de una función en un punto dado, por lo menos en este caso, tiene que ser una excepción. Por eso dijimos en el texto anterior que no encuadra en todo lo conocido. Acá tenemos otro caso que es una función mucho más compleja, ni quieran saber cuál es, donde tenemos estas curvas. Y bueno, esto que vimos que pasa para x igual a 0, pasa en este caso, en este punto, si ustedes quieren menos 1, y acá 1, no están los números, pero nosotros le podemos asignar los valores que querramos. Vamos a suponer 1. Este es 0, más 1, menos 1. Esta función no está definida, ni en x igual a 1, ni en x igual a menos 1. A esto después lo vamos a llamar de una manera muy precisa, tan precisa y tan importante, que en este caso no quiero adelantar nada. Lo veremos a medida que se desarrolle. Esta es una función muy especial, la función signo. ¿Qué es signo, profe? ¿Signo del horóscopo? No, de ninguna manera, esto es más serio. Es el signo de un número, que va a ser 1 si es positivo el número, es el signo, y va a ser menos 1 si los números son negativos. Para x igual a 0, de vuelta no está definido. Y acá aparecen estas
líneas rectas paralelas al eje de las X y vemos que para X igual a 0 no está, recuerden, fíjense en esta expresión, quiero que les quede grabadísimo. No está definida, la función no está definida para X igual a 0. No está definida. Qué suspenso. Límites laterales. Algo anticipé en comentarios de hace un ratito. Me imagino que se refiere a límites que vienen de los lados. Por eso les recuerdo que hablamos un ratito de esto, hace un ratito lo más. A ver si alguno lo lee en voz alta. Por acá no se escucha nada, así que bueno, lo voy a leer yo. Decimos entonces que el límite de f de x cuando x tiende a 5 por la derecha tiende a más infinito. Y lo simbolizamos de la siguiente manera. Ahí tienen el gráfico donde muestra y ahí está expresado. El límite de esta función, que también es hiperbólica, cuando x tiende a más 5 o a 5 más, como está escrito ahí, entonces el límite es más infinito. Esta es la novedad, esto es lo nuevo, límites laterales. La función, sea cual fuere la hipérbola de que se trate, no está definida para el punto x igual a 5. Es decir, que el dominio de esta función son los reales menos el 5. Seguimos repasando. Y ahora vendrá, sí, ya sabe, la señora rubia ya llegó a quinto año, sería muy bien. Y eso que toma mate, o a veces café, yo la veo, la espío. En cambio, cuando los valores de x se aproximan a 5 por la izquierda, fx toma valores cada vez menores. Volvamos al gráfico. Acá, cuando va tomando valores de x más cerca, se cae estrepitosamente y también hay una conducta asintótica, pero apunta para el otro lado. Si este fue más infinito, este será, no lo digan, que aparece escrito. Muy bien, ya lo escribieron todos. Qué fácil viene esto. Límite de f de x cuando x tiende al 5 negativo es menos infinito. Y lo que quiero que quede clarísimo es que esta función, cualquiera sea, no está definida para el valor menos 5 y la anterior menos 5, para el valor 5. Ese es el signo que viene desde menos y el otro desde más. No está definida para x igual a 5. ¿Qué viene ahora? Veamos qué sucede cuando x tiende a infinito. Esto es también muy importante. Recuerdo que acabamos de ver que el resultado era más infinito o menos infinito, pero x tiende, esto pasa en algunas funciones cuando x tiende a un valor real. Ahora cambiamos, ahora la que tiende a infinito es x. Entonces, ¿qué pasa con el resultado? Esta es otra variante. Lo contrario, lo inverso de lo visto antes del chiste malo. Cuando los valores de x son cada vez mayores, f de x toma valores cada vez más cercanos al 3. Ahora vamos a ver la función, quédense tranquilos. Está diciendo que en una función determinada, cuando los valores de x son cada vez mayores, van a tender a infinito, resulta que f de x, en lugar de irse por las ramas, como diríamos en la puerta de casa, que se va por las ramas,
¿eh? En este caso, en lugar de irse por las ramas, toma valores cada vez más cercanos al 3. ¿Por qué 3? ¿Y por qué es el ejemplo elegido? Decimos entonces que el límite de f de x cuando x tiende a más infinito es 3. Y lo simbolizamos de la siguiente manera. Pavadita. ¿Lo copiaron? 7 segundos para eso. Cuando los valores de x son cada vez menores, por el contrario del caso anterior, f de x toma valores cada vez más próximos a 3. Decimos entonces que el límite de f de x cuando x tiende a menos infinito es 3. Y lo simbolizamos de la siguiente manera. Casi les pido que lo escriban ustedes antes de mostrarlo. Supongo que alguien me ganó de mano y lo escribió. Y se puede sentir muy orgulloso porque lo escribió bien. Límite entonces de una función cualquiera llamada f de x en general, cuando su variable independiente tiende a menos infinito, es 3. Caramba, me suena tanguero este tema, este título. Variaciones sobre el mismo tema. Cuando calculamos el límite de una función en un punto de la abscisa A, x igual a A, pueden presentarse las siguientes situaciones. A pertenece al dominio de f y f es continua en este punto. Perdón, ¿qué quiere decir que es continua en ese punto? Que está, en principio, digamos que f está definida en A, es decir, que existe, que A forma parte del dominio, que existe una imagen que corresponde a A y que está todo bien. No ocurría con lo mismo en algunos casos anteriores, como por ejemplo el 5 o el 1 o el menos 1 del cual habíamos hablado antes, porque no estaba definida. Entonces aparece una palabra que es muy importante, continua. Continua. Ahora sí les adelanto que aquellos ejemplos donde x no estaba representado y no tenía límite, entonces decimos que ahí había en esas funciones hay una discontinuidad. Introduzco en forma oral este concepto por primera vez. A pertenece al dominio de f, es continua. Entonces, ¿qué pasa con esto? A pertenece al dominio de f y f es continua en dicho punto. En este caso el límite coincide con la imagen de A. Es el primer caso que hemos visto. No es una cosa nueva esta. Esta es la cosa cuando dijimos que era fácil, es este caso. Ahora estamos haciendo como una síntesis de todo lo que hicimos antes. Esta es la primera vez, cuando dijimos qué fácil que es esto. Hará unos 20 minutos, 23 minutos y medio exactamente, que lo dijimos. Este gráfico ya nos está diciendo algo. Ya tenemos cierta experiencia para verlo. Aquí evidentemente, y aparte acá abajo nos lo dice, aquí esta función no está definida para el valor A. El valor A no tiene imagen. En consecuencia, A no pertenece, actualmente no se enseña más la teoría de conjuntos, esto quiere decir no pertenece, A no pertenece al conjunto dominio de F. No está definida, no tiene la imagen correspondiente. Reitero, y lo digo de distintas maneras, en alguna de ellas se engancharán y entenderán. A no pertenece al dominio de F y los límites laterales coinciden. La función tiene límite en este punto. Este es un concepto trascendente. Una función
puede tener límite aún en el caso de que la función no esté definida en ese punto. Y si, por ejemplo, los límites laterales coinciden, entonces decimos sí tiene la función, tiene límite en ese punto. Es decir, que el concepto de límite en un punto excede y trasciende de la posibilidad de que la función no esté definida en ese mismo punto. Qué redondito que salió, profe. Me parece que entendieron todo. Acá, ¿qué caso tenemos? Que A no pertenece al dominio de F y los límites laterales no coinciden. Fíjense la importancia de los límites laterales. No coinciden. Entonces decimos que la función no tiene límite en ese punto. Y seguramente viene un gráfico. Ahí está. A pertenece al dominio de F, pero no está definida. Ahí tenemos un salto. Los límites laterales no coinciden. Si venimos por la izquierda, desde menos infinito, terminamos en A. Y no arranca, no tenemos acá, aparece indeterminado el comienzo. A no tiene, acá esto es un salto. Entonces, no podemos decir que esta función tiene límite en X tendiendo a A. La importancia de poder visualizar y entender conceptualmente la importancia y la presencia de los límites laterales. Cuando coinciden hay límite, cuando no coinciden no hay límite. Indeterminaciones. Indeterminaciones. ¿Qué quiere decir indeterminaciones? A ver, la palabra. Pensémosla desde el punto de vista y consultémoslo con los profesores de lengua, o recordemos lo que aprendimos en lengua. Indeterminación, que quiere decir que no está determinado, que no hay cuestión que nos defina ciertamente algún resultado. No lo sabemos, está indeterminado. Por ejemplo, tenemos acá una cuenta de dividir, un cociente de dos funciones lineales, 7x menos 3 sobre 6x más 5, con x tendiendo a 2. Hacemos lo de siempre. Fácil, profe, reemplazamos. Tac, tac. Hacemos las cuentitas. 11, 17. Entonces el límite, cuando x tiende a 2, acá dice dos ejemplos distintos. El límite cuando x tiende a 2 de este cociente es 11 17avos y me quedo muy tranquilo. Muy tranquilo. Realmente me estoy dando permiso para decir lo que estoy pensando, que es esto. Una pavada. Una pavada. Ahora atacamos otro ejercicio similar. Es decir, un cociente de dos funciones lineales. ¿Quién no está familiarizado con un 2x menos 6 o un 3x menos 9 a esta altura de la vida? X tiende a 3 y entonces nos sumergimos para hacer tranquilamente el ejercicio. 2 por 3 menos 6 y 3 por 3 menos 9. Y esta cuenta nos dice 6 menos 6, 9 menos 9. ¿Y cuál es el problema, profe? El problema es que a cada 0 y a cada 0. ¿Y qué quiere decir 0 sobre 0? No existe. 0 sobre 0 no existe. Es decir, por eso está indeterminado. Y si quieren, imagínense que tanto ustedes como yo tenemos el guardapolvo blanco puesto, estamos en la primaria, hace 10 o 20 o 30 años atrás, y yo les digo, si yo divido 0 sobre 0, ¿cuál es el resultado? Habrá algunos que van a decir 0, porque 0 por 0 es 0. Y está el Colorado, el terrible Colorado, muy inteligente, que vive acá a la vuelta de la escuela. Y dice, bueno, pero si 0 por 0 es igual a 0, entonces también da 5.
maestro, 5. ¿Y por qué? Y porque 5 por 0 también es 0. Ah, caramba. Y entonces otros se dan cuenta y dicen, entonces da 11. Y entonces da 1.000.000. Y entonces da 2.000.000. Entonces da -2. Y da 3 séptimos. Porque 3 séptimos por 0 es 0. Entonces 0 dividido 0, 0 dividido 0, admite infinitas respuestas. Por lo cual decimos que está indeterminado. No podemos determinar cuál es el resultado de 0 dividido 0. De ahí la palabra indeterminado. Por otra parte, en ciclos anteriores hemos visto que la división por 0 es imposible. A ver, ahí tenemos que se nos presentan distintas indeterminaciones. En algunos casos nos encontraremos con que cuando intentamos hallar un límite por cálculo directo, obtenemos una expresión en la cual no es posible concluir cuál será esta tendencia. En estos casos los llamamos indeterminaciones. Quedó mucho más clarito cuando nos fuimos a la escuela primaria y lo explicamos. Pero el lenguaje académico, coloquial, es este. Y entonces acá tenemos distintas maneras o expresiones. Vamos a analizar algunas de ellas, no todas. En la guía ustedes también la tienen. Distintos casos en los que se pueden presentar estas indeterminaciones. 0 dividido 0, que es lo que acabamos de ver. Infinito dividido infinito. 1 elevado a la infinito. 0 elevado a la 0. Infinito por 0. Infinito menos infinito. Infinito elevado a la 0. En estos casos, los resultados serán indeterminados. Dicho de otra manera, no hay resultados. No hay resultados números reales. Bueno, acá faltaba poner esto, pero es lo que acabamos de decir. Vamos a dedicarnos a trabajar con algunos recursos algebraicos que nos servirán para resolver los distintos casos que se nos presenten. Prepararse porque ahora vamos a ver caso por caso, con ejemplos, cómo vamos a superar, siempre que se pueda, estos inconvenientes. Indeterminación del tipo 0 sobre 0. Primer caso, para funciones racionales. Es decir, aquellas funciones que se manejan con fracciones, ¿se acuerdan? Números racionales. Primera orden, primer paso del procedimiento. Se descomponen números y denominador en factores y se simplifica. Se descomponen numerador y denominador en factores y se simplifica. Yo se los digo de otra manera. Se factorea, se factorizan numerador y denominador. Y si se puede, se debe simplificar. ¿Habrá algún ejemplo, profe? Me muero de curiosidad. Parece que no, pero ya van a aparecer. ¿Qué pasa para funciones irracionales? Si se trata de una función con raíces cuadradas en el numerador o en el denominador, multiplicamos numerador, multiplicamos numerador y denominador por la expresión conjugada del numerador o del denominador. Conjugada, profesor. ¿Qué les dije? Que estamos repasando todo. Binomios conjugados. ¿Cuándo un binomio es conjugado de otro? ¿Cuándo dos binomios son conjugados entre sí? Cuando sus términos son iguales y el signo del segundo es distinto. Entonces, A más B, vamos a un ejemplo, estamos hablándolo, así que lo voy a hacer pausado. A más B y A menos B son binomios conjugados. Esto lo habíamos visto cuando vimos números complejos. 3 más 2i
el número complejo 3 más 2i tiene por conjugado a 3 menos 2i. Y por supuesto 3 menos 2i tiene por conjugado a 3 más 2i. Esto es, no hay una jerarquía entre ellos. Como síntesis de lo que acabo de decir y como para reiterar, redundar con intenciones de que terminen de aprender, decimos que en este ejemplo que hemos dado, 3 más 2i y 3 menos 2i son números complejos conjugados. Ya vamos a ver ejercicios. Indeterminación del tipo infinito sobre infinito. Infinito dividido infinito. Se divide numerador y denominador por la mayor potencia de x que aparezca en la función. Basta con dividir por la mayor potencia de x del denominador. Indeterminación del tipo infinito infinito. Infinito menos infinito. La función es diferencia de dos funciones racionales. Esto es para armar un cuadro sinóptico. Ustedes prepárenselo, lo escriben y después vamos a poniendo los ejemplos. O los ponen ustedes, los buscan. Si la función es diferencia de dos funciones racionales, se efectúa dicha operación. Si la función es diferencia de funciones irracionales, a ver, racionales porque aparecen las fracciones, hay fracciones. Y son irracionales porque aparecen las raíces, cuadradas, cúbicas. Esta es la diferencia entre nosotros para que entiendan estos conceptos, de racional e irracional. Multiplicamos y dividimos en el caso B, otra vez aparece la expresión conjugada de la función. Otro ejemplo, no se pueden quejar. Aquí tenemos este ejemplo, cuando x tiende a 3, entonces aparece acá rápidamente que 3 a 3, 9, y acá 3 más 1, 4, 3 menos 3, 0. Acá aparece claramente el 0 sobre 0. Es el ejemplo que estaba diciendo que iba a aparecer. Entonces, antes de pasar al límite, porque ¿qué pasa en el límite? A ver, pongamos claro esto, pongamos en claro esto. Cuando pasamos al límite, cuando estamos en el límite, x toma el valor de 3. Entonces, antes, y se anula todo, porque queda 0 sobre 0. Entonces, antes de pasar al límite, aunque la diferencia de x menos 3 sea muy, muy pequeña, tiene un determinado valor. Entonces podemos trabajar algebraicamente sobre ella. Y entonces factoreamos acá el denominador, tenemos diferencia de cuadrados, x más 3 por x menos 3, arriba tenemos x más 1 por x más 3, entonces x más 3, x menos 3 y x menos 3, aunque son muy, muy, muy pequeñitos, tienden a 0, pero no son ceros. Y si tienden a 0 y son muy pequeñitos, son números. Y si son números que no son 0, entonces podemos simplificar por ellos. Así de claro es. Entonces simplificamos, faltan acá las rayas de la simplificación, y nos queda la expresión límite de x más 1 dividido x más 3. Y entonces cuando x tiende a 3, entonces hacemos lo que hicimos al principio. Reemplazamos 3. Pasamos al límite, reemplazamos x por 3, y entonces 3 más 1, 4, 3 más 3, 6, 4 dividido 6, 4 sextos, simplificamos la fracción, nos queda finalmente 2 tercios. Maravilloso. Vamos llegando al final, pero falta un ratito. Esto, ¿qué es? A ver, intentemos alguna explicación. Vemos una función racional y exponencial. También podemos llamarla potencial. Tenemos 1 más 1 sobre n elevado a la n. Es decir,
1 más un medio elevado al cuadrado podría ser. Y el pelirrojo me está gritando, no puede ser 1 más 1 sobre 10 a la 10, y sí, y puede ser 1 más 1 sobre 38, todo elevado a la 38, y sí, y va creciendo. Pero si yo acá pusiera 1 más 1 sobre 5.000 elevado a la 5.000, sería un número de aquellos, un número de aquellos. Sin embargo, ¿saben que no? ¿Qué me está diciendo este gráfico? Que va creciendo, pero cada vez menos. Y hay un límite acá, que es esto verde. Es una línea pareja, horizontal, una recta, donde está, que está entre 2 y 3, que está más cerca del 3, que está más cerca del 3, y que es un número muy especial que dentro de 5 minutos o 4 minutos y medio vamos a ver cuánto vale. Ya sabemos que, ¿qué es lo que sabemos, profe? Que está entre 2 y 3, pero más próximo a 3 que desde 2. Y que también a ese número que todavía no sabemos cuál es, y que tenemos su valor aproximado, que va a estar entre 2,50 y 3, lo vamos a llamar E. Y es un número trascendente importantísimo en la matemática. Se los presento. El número E. Están aprendiendo realmente cosas difíciles, cosas complejas. Se lo estamos presentando en sociedad, en esta clase, a un montón de conceptos que si siguen las carreras matemáticas o que tengan que ver con matemáticas, les van a ser de muchísima utilidad. ¿Qué pasa con el número E, profe? Opa, se está incendiando. El E está en llamas, está reclamando su lugar en el mundo. Y aparte dice, no solo la primera expresión que usted dio es una situación de límite cuyo resultado es E, sino que también soy la respuesta a esta otra expresión. Es decir, es esta misma, pero con un factor que se agrega tanto en el denominador como en el del exponente. A por X, y este límite también es el número E. Es decir, el número E nos está hablando. También soy el límite de esta otra expresión, que es al revés, fíjense, que están permutados estos valores. 1 más 1 sobre X elevado a la X soy yo, soy E. Pero también soy el límite al revés. Si 1 más X elevado a la 1 sobre X. Tengo muchas formas y soy el límite de varias cuestiones. Y acá pasa lo mismo que en el caso anterior. Parece ser un número muy, pero muy especial. Pero siempre va a haber un pero, profe, hasta el último momento del ciclo de las matemáticas. ¿Cuál es el valor de...? Me tranquiliza un poco. Vamos a conocer al famoso número E. Luego haremos alguna explicación. Lo habíamos nombrado cuando vimos logaritmos. Lo habíamos nombrado. Ahora lo vamos a volver a hacer. Es un número trascendente. Recuerden que los números decimales pueden ser expresiones decimales periódicas, mixtas, y también pueden ser, como es esta, 2.718, así, sin solución de continuidad, raíz cuadrada de 2, el número pi, los llamamos, que son expresiones decimales trascendentes. ¿Por qué? Porque está demostrado ya, por suerte lo hicieron otros antes que nosotros, está demostrado plenamente que en estos números no aparecen periodos que se repitan. Esto fue la tragedia de los pitagóricos en Grecia, pero no nos vamos a meter ahora con ellos. Simplemente ellos inventaron algo y su propia creación los destruyó con la raíz cuadrada de 2. Si quieren googlear, alguien quiere aprender, recuerden que primero se aprende, después se aprueba. Si tienen gusto para aprender, pueden googlear Pitágoras, teorema de Pitágoras, raíz cuadrada de 2,
y van a obtener en Google mucha información al respecto y videos interesantísimos al respecto, aquellos que les gustan un poco la historia y ponerle un poquito de calor y sabor a esto que están estudiando. Bueno, este es el número E. Y el número E, decíamos en clases anteriores, ahora después voy a hacer un comentario sobre esta nueva diapositiva, ese número E es la base de los logaritmos neperianos. Recuerden que los logaritmos todos tienen una base. Tenemos y que están los dos en las calculadoras científicas. Tenemos los logaritmos decimales y los logaritmos neperianos, en homenaje a Neper o Napier, como se le decía en latín, que fue el descubridor y que armó toda una serie de logaritmos en función de este número. Tanto el número 10 como E o pi son muy importantes. Esta diapositiva que ustedes ven, no representa una situación de aprendizaje para ustedes. Pero toda mi vida, cada vez que llegamos a quinto año en esto, no quería que, y ahora insisto con esto, no quería que terminaran la escuela secundaria sin ver esta relación maravillosa. Obviamente es maravillosa para mí, pero ustedes se la van a encontrar con más sesudas explicaciones en algún ciclo superior a este si siguen estudiando. ¿Qué tenemos ahí? Una igualdad. ¿Y qué tenemos? El famoso, el recientemente conocido y presentado número E, en una potencia cuyo exponente es el producto, en el famosísimo número pi y la unidad imaginaria, pi por i. La unidad imaginaria, la de los números complejos, hace un ratito nombramos. El signo más, el número 1 y el resultado de esto, créanme que así es cierto, es igual a 0. Simplemente para que la conozcan, para que la vean, porque es la única expresión única en la historia de la humanidad y de la matemática de todos los tiempos, una expresión que reúne los 5 elementos numéricos más importantes de todo el desarrollo matemático. El número 0, el número 1, el número E, la base de los logaritmos neperianos, el número pi, que indica la famosa relación de la circunferencia y la longitud de su diámetro, y la unidad imaginaria. Simplemente esto es para conocimiento de ustedes. No va a estar, no es evaluable, pero no quería que terminen ustedes el ciclo medio sin por lo menos verla, conocer. Me ponchan, me despido de todos ustedes, suerte en los exámenes, muchas felicidades, me alegra muchísimo que me han dado el honor de estar de este lado para que ustedes entiendan matemática. Muchas felicidades y, como dice el texto, suerte en los exámenes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.